Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Rialto del Hotel Sunfish, conversando con el doctor en Relaciones Internacionales, ¿cierto? Además de doctor en Educación, Sergio González Miranda, director del Instituto de Estudios Internacionales INTE de la Universidad Tulbrat. Llegamos al Tratado del 29, Sergio, y a propósito, digamos, vamos al tiro a la coyuntura, este tema famoso del triángulo que según los peruanos es de ellos, según los chilenos es nuestro, y ahí se ha producido, ¿cierto?, todo un tema, digamos, después del fallo La Haya, que parecía que iba a quedar todo impecable, ¿cierto?, zanjado, los peruanos asumiendo que habían ganado, ¿cierto?, a través del fallo. Chile también ha tenido una posición en que asume que ha triunfado, también victoriosa. Sin embargo, uno ve el mapa, digamos, y pareciera que no están así. ¿Qué te parece todo esto que ha pasado después del fallo? Bueno, en realidad pareciera ser de que con Perú tenemos un sino de nunca cerrar las cosas. Siempre queda una puerta ahí entreabierta. El tratado de Ancón dejó pendiente la soberanía de Tacna y Arica para dirimirla en un plebiscito 10 años después, o a partir de 10 años después. Y se vino a resolver, entre comillas, 45 años después. ¿45 años después? Claro, pues el 29. Luego, el Tratado del 29, ¿cierto?, dejó pendiente una serie de puntos menores, qué sé yo, que supuestamente se resolvieron en las convenciones de Lima, el gobierno de Fujimori, ¿cierto? Y además el Tratado del 29 tiene esa famosa cláusula del protocolo complementario de que nos impide buscar una solución a la demanda marítima boliviana, si no es con acuerdo de Perú. Es decir, Chile, en cierta medida, no sé si va a gustar lo que voy a decir, perforó su soberanía en la zona de Arica. Y Perú también, con respecto a Chile, porque si Perú quisiera hacer eso con Bolivia, tendría que consultar a Chile si es que le quiere dar una franja por la zona de Tacna. Por lo tanto, de alguna manera fue un acuerdo medio mañoso ¿no? Lo que se conoce como la llave y el candado, ¿no? Y por lo tanto quedó pendiente, y ahora, viene el tema marítimo, que en realidad pareciera ser que los tratados de la década del 50, 52, 54, etcétera, para los peruanos no eran tratados, entonces parece que también estaban como en duda. Bueno, también quedó pendiente ahora el triángulo terrestre ¿por qué? Porque en La Haya no se vio límites terrestres, sino solamente marítimos. Ahora, ¿quién tiene la razón? Es un tema más bien jurídico. Lo que yo puedo decir es que si bien el Tratado del 29 hace referencia al punto Concordia, en realidad el hito número 1 fue acordado por las partes como el punto de inicio de la frontera. Y por lo tanto, y de ahí la proyección hacia... ¿Y se habla de la proyección o no? ¿O no se habla? No. Yeah. Entonces ahí quedó... No, porque eso se vio posteriormente. Se vio, el tema marítimo en realidad es una discusión muy posterior al 29, que recién en la década del 50 o la década del 40 que se comienza a discutir el mar territorial, ¿cierto?, las 200 millas, en fin. Por lo tanto, el año 29 no era un tema. Ahora, no sé si me permite, Reinaldo, pero como yo revisé la prensa de esa época en detalle, día a día, etcétera, es muy curioso porque las cosas que se decían en enero del 29, por ejemplo, con respecto a los del Mapocho y con respecto a los del Rímac, eran terribles. En cambio, las cosas que se decían después en agosto del 29 eran maravillosas, eran todo hermano. Entonces, también, ojo con el juego de la prensa. Ustedes, los periodistas, manejan mucho... Eso es súper importante lo que tú acabas de señalar, porque hay un tema de la prensa. La prensa, digamos, que de alguna manera oficia de historiador, no voy a decir de pacotilla, porque sería muy ofensivo, pero que no va a la par con el sentimiento de la población necesariamente. Bueno, tengo un caso. Yo compilé un libro hace muy poco, digamos, lo presentamos en Santiago el 9 de enero, que se llama Las historias que nos unen,
episodios positivos en las relaciones chileno-peruanas del siglo XIX y XX, en que 30 historiadores peruanos y chilenos, historiadores y historiadoras, escriben sobre diferentes tópicos, desde Bernardo Higgins, ¿cierto?, hasta el vals peruano, pasando por las expresiones cúlticas marianas, por el fútbol, por una serie de tópicos interesantes que tienen que ver más bien con la vida cotidiana y la historia de la vida privada de estas sociedades, y no la historia de los grandes eventos o las historias diplomáticas. Si bien algunas cosas como por ejemplo la Confederación, digamos la guerra contra España, por ejemplo, cuando estaba la Isabel II, ¿cierto?, y invaden las Islas Chinches, luego bombardean Valparaíso, ahí estuvo unido Perú con Chile en contra de España. Bueno, eso también se toca en el libro. Pero a lo que voy es que mi coautor, que se llama Daniel Parodi, de la Católica del Perú, escribió un artículo, porque él tiene una columna, porque también es periodista, criticando mucho lo que pasaba con las autoridades chilenas, esta cosa de cierta actitud agresiva, ¿ah? Y yo le digo, oye, un momento, eso es lo que percibimos de vuestras autoridades agresivas hacia Chile. Entonces nos empezamos a dar cuenta que en rigor lo que se estaba leyendo en Perú era muy parecido a lo que se leía en Chile, pero al revés, ¿ah? Era como que las provocaciones venían desde Chile para él, y aquí nosotros vemos que las provocaciones vienen desde allá. Entonces, ¿pero qué pasa con la población? Que ese tema es importante, la población que se relaciona, digamos... Hay parte de la población que sin duda engancha con esto, ¿no? Con la prensa va generando opinión pública. Pero hay otra población que es más crítica, ¿cierto? Y se da cuenta que en realidad hay cosas más de largo plazo. Y yo creo que acá hay una crítica a la diplomacia, particularmente a la diplomacia peruana. Creo que Torre Tagle puede ser una diplomacia muy profesional, son muy capaces, etcétera, pero tiene una mentalidad del siglo XIX. Es decir, yo creo que las diplomacias no pueden estar sustentadas sobre la base de construir hipótesis no voy a decir de conflicto, pero sí de litigio y de querella. Yo creo que las diplomacias... Tienen que cambiar la óptica, digamos. Yo creo que tienen que cambiar la óptica. Creo que en Chile se cambió la óptica. Yo no es que quiera elogiar a la diplomacia chilena, pero creo que Chile a lo mejor se nos pueden acusar de ser ingenuo, etcétera. Quizás la única crítica que se puede hacer a Chile, que es necesario, pienso, como lo hizo Perú en la época precisamente de Leguía, de tener una política exterior de más de largo plazo. Y no ver temas coyunturales y estar respondiendo, ¿cierto?, a demandas coyunturales, sino tener una visión más de largo plazo, pensar en el Chile proyectado, ¿cierto?, en lo que se refiere a política exterior a 50, 100 años. Y en ese sentido, ¿se ha trabajado, piensas tú, lo suficiente en esos aspectos? En los otros aspectos no. Yo creo que sí, en lo económico creo que es notorio. Hay una densidad ahí de las relaciones entre... Y por supuesto eso está vinculado al tema de los flujos migratorios, ¿no?, que es muy denso. Pero creo que es muy importante que también existan flujos culturales, es decir, que los peruanos conozcan mucho más la cultura chilena y viceversa, más intercambios académicos, más intercambios entre los periodistas. Muchas veces los militares tienen más intercambios, se conocen más. Creo que todas las diferentes agrupaciones, instituciones de los dos países tienen que conocerse más. Lo que pasa en Chile con Argentina. A propósito, una anécdota me ocurrió en Puno, en el carnaval de Puno. Nos tocó entrevistar a uno de los directores de una de las diabladas más grandes, como mil personas. Y era el comandante en jefe del ejército de la zona sur del Perú, que era bailarín, digamos, ¿eh? Claro. Vestido de diablo, en fin. Y él señalaba precisamente, digamos, este intercambio que tú señalas, que efectivamente ellos tienen en forma regular, digamos, se reúnen y están con un discurso muy de, digamos, de consumo, de hermanamiento. Claro. A diferencia de lo que uno ve de repente, efectivamente, en la prensa. Ahora hay un tema... Sí. Es curioso, o sea, que la prensa va por un lado, parte de la prensa, y la diplomacia va también en esa misma dirección, y a veces otras instituciones, incluyendo las Fuerzas Armadas, por ejemplo, tienen una mirada mucho más moderna, mucho más activa, están en los cuerpos de paz, están ayudando a los países más pobres, en fin. Es decir,
y a veces también las instancias políticas, algunas. Y en ese sentido, aquí en Tarapacá, si centramos el tema específicamente en nuestra región, no sé el caso Arica, pero pareciera que no existen las instancias, digamos, salvo la universidad, ¿cierto?, donde ustedes tienen un intercambio, que se preocupe del tema, digamos, el tema cultural, el tema de... Por ejemplo, la zona franca, por decir algo. La zona franca es una plataforma comercial muy importante. No puede ser que una zona franca sea solo plataforma comercial. Es decir, también tiene que preocuparse de tener aspectos culturales. Es decir, cómo integramos culturalmente para atraer. Eso también es negocio. Es decir, cómo podemos hacer que estas plataformas sean realmente plataformas con una proyección mayor, porque si no serían verdaderos enclaves económicos. Eso termina en un negocio y que no quedó nada. Y creo que eso es lo que falta. Falta entender que Tarapacá tiene que ser el gran pivot de toda esta macro-región, no solo del sur del Perú, sino Bolivia, ¿cierto?, el noroeste argentino, que es inmenso, ¿cierto?, también la proyección con Brasil. Y no es el tema de los corredores oceánicos, porque es una visión muy estrecha, es una visión mucho más dendrítica, más compleja, donde, por ejemplo, aquí, que yo sepa, nadie se preocupa de ir formando personas que hablen portugués, por ejemplo, ¿no?, para las relaciones con Brasil, entender la cultura brasileña. Las preocupaciones para integrar el noroeste argentino. ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto costó el camino de Guaracolchane? Que es una demanda tarapaqueña desde 1864. 1864. Integrarse territorialmente a través de un camino, ¿cierto? Primero fue un ferrocarril, después un camino, con Oruro. Entonces, esas son las cosas que faltan, y ahí lo que se requiere son liderazgo que realmente que logren construir proyectos políticos de desarrollo que incorpore lo transfronterizo. Cuando se designan a las autoridades a propósito del tema de la coyuntura, este tema parece que tampoco es tomado en cuenta. Yo recuerdo los últimos intendentes, ya han pasado mucho, en los últimos 10 años, 15 años, y en general ninguno viene con un discurso integracionista, con un discurso más bien, cierto que... Porque los intendentes en rigor no son autoridades que representan a la población, son personas que representan más bien el Ejecutivo. Por tanto, lo que hacen es aplicar las políticas del gobierno central. Y desde el centralismo, digamos, no existe esta Claro, visión. Entonces, ahora yo espero que realmente, y así lo ha señalado la presidenta electa, que se genere un proceso de descentralización efectivo en todo el país, porque esto es un problema de Tarapacá, es un problema de todo el país. O sea, y uno de los problemas que nosotros tenemos con zonas de frontera es que este centralismo no solo centraliza el poder político y el poder económico, sino que también en la población. Y por lo tanto quedan muchos espacios vacíos en zonas de frontera, en zonas interiores. Y claro, ¿por qué Chile pierde Laguna del Desierto? Porque no hay nadie ahí. En cambio en Argentina sí había gente. ¿Por qué Chile logra esas 80 millas con la Haya? Porque hay actividad pesquera, etcétera, demostrando. Por eso, en rigor. O sea, también porque habían estos acuerdos, estos tratados, etcétera. Pero para una corte de justicia como la Haya, que va por la equidad, etcétera, en realidad fue muy importante el hecho de que Chile haya ejercido soberanía efectiva, ¿cierto?, en esa... Sí. Aquí tenemos todo un problema, digamos, la zona del interior, ¿cierto?, donde la gente está migrando, se está yendo. La gente está despoblando más bien la frontera, y la frontera hay que poblarla, es decir, no solo por un tema geopolítico, hay que poblarla porque en realidad es muy importante para el país poder... El país en Chile en realidad perfectamente se puede dibujar una línea, porque es solamente la costa, el interior es muy poco poblado. Bueno, Sergio, queremos agradecerte que nos haya acompañado en este programa, ¿cierto? Ha sido muy interesante esta perspectiva histórica y lo que está ocurriendo en la actualidad. Solo decir una cosa muy breve, que probablemente algunos dicen que Chile en realidad lo que en definitiva entregó a Perú es muy pequeño, muy marginal. Desde una óptica nacional lo es, pero desde una óptica regional, pensando en Arica, no es tan marginal. Y desde ese punto de vista creo que siempre las poblaciones de frontera son las que pagan los costos de las decisiones nacionales. Y sería muy interesante que Arica sea compensada
con proyectos efectivos de desarrollo. Yo creo que es muy importante de que Arica, aprovechando esta circunstancia, lo vea como una oportunidad de poder estar en la agenda nacional por fin. Bueno, muchas gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. Conversamos hoy con Sergio González Miranda, quien es doctor en Relaciones Internacionales, historiador, director del Instituto de Estudios Internacionales INTE de la Universidad Arturo Prat, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Rialto del Hotel Sunfish. Nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias por vuestra sintonía.